23 participantes, no sé si hay chicos que están esperando. Sí, están esperando a que acepten. Aquí un cachito me olvidé. Una consulta, ¿van a seguir el orden de la lista que subieron al grupo? Sí, nada más que me confundí de Power, por eso. Ahí. Está bien, perdón. No pasa nada. Chicos, no sé quién es anfitrión. Hay chicos esperando que les acepten. Sí, yo, ahí estoy viendo cómo aceptarlo. Che, me sale la barrita esta acá arriba y me está recontra estorbando. A ver, ahí está. Bueno, empiezo nomás, Sofi. Dame 2 minutos a ver si puedo aceptarlos. Igual estoy grabando, así que si quieres empezar. Yo Bueno, mientras dale. voy aceptando esto. Dale. Bueno, el tema que vamos a ver ahora va a ser acerca del plexo cervical. Con Tincho nos dividimos, o sea, si leyeron plexo cervical ya previamente, saben que se divide en un plexo tanto superficial como uno profundo. Yo voy a explicar el plexo cervical superficial y a Tincho le va a quedar todas las ramas del profundo. Antes de comenzar, quería hacer una aclaración con respecto a la bibliografía, ya que con respecto a la target, por ahí hay algunos temas como los plexos que están un poco incompletos o que no explican bien el origen, entonces aclararle que toda la bibliografía de tanto del Mi Power como el de Tincho, sacamos la mayoría del libro de Testut. Así que cualquier cosa pueden ir a revisar ahí a ese libro, y ahí van a encontrar lo que es bibliografía oficial, digamos, es como el libro madre de todos los libros de anatomía. Entonces, comenzamos hablando sobre plexo cervical, que bueno, como todo plexo es un entramado de nervios de las raíces nerviosas anteriores. Acuérdense que las posteriores casi siempre van a ir a inervar a los músculos del dorso y los anteriores están destinados a formar plexos. Entonces, de plexo cervical tenemos que los ramos anteriores se van a formar dos plexos, uno que va a ser superficial y uno que va a ser profundo. El superficial va a estar destinado principalmente a inervar sensitivamente todo lo que es la piel de la región del cuello. En cambio, el profundo está destinado más a inervar lo que es la región motora de cada uno de los músculos del cuello. Bueno, en cuanto a su constitución anatómica, vamos a ver en primer lugar el clásico esquema de cómo se conforma cada entramado nervioso. Entonces sabemos que se va a componer de las raíces anteriores de C1, C2, C3 y C4. Entonces tenemos que de las raíces anteriores van a haber ramos descendentes y ascendentes que me van a formar 3 asas. Bien, entonces tenemos la primera, segunda y tercera asa cervical. Sofi, te pido un favor. Sí. Si alguno de los chicos pone alguna pregunta o algo en el chat, me podés avisar porque se me complica acá para leer Sí, el chat. Obvio. Bueno, joya. Bueno, entonces, en cuanto al plexo cervical superficial, que es el que vamos a ver ahora, tenemos que vamos a tener 5 nervios principalmente que van a emerger tanto de la segunda como de la tercera asa cervical. Entonces, comenzamos con la segunda. La segunda asa cervical va a estar formada por un ramo descendente de C2 y un ramo ascendente de C3. Y de ahí emergen los siguientes nervios. Tenemos en primer lugar el nervio transverso del cuello o transverso cervical. Luego vamos a tener al nervio auricular mayor y al nervio occipital menor. Bien, estos 3 nervios emergen de la segunda asa cervical. Ya de la tercera tenemos la región de los nervios supraclaviculares. Entonces vamos a tener, por un lado, el nervio supraclavicular lateral, el intermedio y el supraclavicular interno o medial. Bien, entonces tengan en cuenta que estos 5 nervios son cutáneos, van a inervar sensitivamente la piel de la región del cuello y salen de la segunda y tercera asa cervical. Ahora, pasando al plexo cervical profundo,
En cuanto a sus raíces, tenemos que en el libro que les nombré hace un rato, el Testut, los va a dividir en estos ramos, en ramos ascendentes, descendentes, ramos externos e internos. Y van a emerger de las tres asas cervicales. Entonces, empezamos con las ramas ascendentes que vamos a tener en número de 2. Tenemos, en primer lugar, un nervio que va a estar destinado al músculo recto lateral y otro que va a estar destinado al músculo recto anterior menor. Seguimos con los ramos descendentes, entre los cuales vamos a tener a un nervio que es el nervio, yo creo, más importante que tienen que saber con respecto al plexo cervical profundo, que tiene una raíz de C2, es decir, de la segunda asa cervical y de la tercera. Y también va a tener un componente nervioso que va a venir de C5, bien que eso sería extra al plexo cervical propiamente dicho, pero no deja de ser un nervio del plexo cervical. Estamos hablando del nervio frénico. El nervio frénico tiene un componente muy importante, muy voluminoso, que viene sobre todo de C2, y luego de la tercera asa cervical y de C5, no se olviden de eso. Luego tenemos otro nervio que también es bastante importante, que viene de la segunda y tercera asa cervical, y que va a recibir un componente que viene de un nervio craneal. Más específicamente hablamos del nervio hipogloso o doceavo par craneal, que le va a enviar un filete nervioso y de esta manera van a formar el asa del hipogloso. Bien, estos serían los dos nervios que tenemos descendentes. Luego, ya hablando de los ramos externos, tenemos 4 nervios. El primero va a ser el nervio para el esternocleidomastoideo, que viene de la segunda y de la tercera asa cervical, y luego tenemos 3 que vienen ya propiamente de lo que es la tercera asa cervical. Y son todos nervios que están destinados a inervar músculos. Tenemos en primer lugar el que va a estar destinado a inervar el músculo romboides, el elevador de la escápula o angular del omóplato, como más quieran llamarlo, dependiendo de la nomenclatura que utilicen, y luego tenemos el nervio del trapecio. Recuerden además que tanto el nervio del trapecio como el nervio del esternocleidomastoideo reciben también un componente del onceavo par craneal o nervio accesorio espinal. Bueno, hasta ahí estaríamos con... faltan todavía los ramos internos. Tenemos, con respecto a los internos, que son básicamente 2 nervios. Uno viene de la primera asa cervical, que es el nervio del recto anterior mayor, y luego de la segunda, que es el nervio del músculo largo del cuello. Ahora sí, ya estaríamos con respecto a lo que es la constitución propia tanto del plexo cervical superficial como el profundo. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda? Porque, digamos, entiendo que son muchas líneas y son muchos nervios, pero traté de explicarlo lo más claro que pude. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Algo que quieran consultar? Si pueden Santi, activar el micrófono, mejor. Sí, em, decime, Sofía. vos te podés fijar desde ahí si te deja aceptar gente, porque me dicen acá que siguen intentando y acá y yo no me aparecen. Y pasa que está en el límite ya, o sea, hay 100 personas. No hay 90, por eso. Fíjate si te A deja ver. antes de... Ah, sí, 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 sí. ¿Te deja? Sí, sí, ahí Ah, estoy admitiendo. bien. Sí, ahí, La parte superficial dijiste que eran 5 y sí. vienen de dónde, perdón, ahí me... Bancame un segundito que ahí estoy. Ahí vuelvo, espera un segundo. Ahí acepté a los que pude, Sofi. Gracias, Santi. De ver. Pregunta, ¿el nervio frénico no tiene ninguna rama de C4? Claro, o sea, sí la tiene porque viene de la tercera asa cervical, y la tercera asa cervical está formada tanto por C3 como por C4. Entonces ten en cuenta que viene de las dos asas más C5 aparte. Ah, claro, ok. ¿El nervio frénico no es sensitivo también? Mm, por lo que yo tengo entendido, está solamente destinado a
a inervar de forma motora al coso, al diafragma. Pero si leíste por ahí que tiene algún componente sensitivo, Sí, Sam, te interrumpo. sí, decir. Sí tiene, o sea, cada nervio frénico va a inervar el hemidiafragma correspondiente, pero a su vez va a tener un componente sensitivo. Igualmente eso lo va a hablar mejor, o sea, con más profundidad de mí, o sea, el nervio frénico, así que no se preocupen tanto. Acá fíjense más que nada en cómo es el nacimiento y cómo se divide el plexo. Ahí está, Sofi, ¿ya están los 100 o queda más gente? Como 100. Bueno, sigo entonces nomás. ¿Sí vi? Bueno, dale. Bueno, entonces, me habían preguntado algo del plexo superficial, si no me equivoco. La persona me había preguntado si me puede repetir, por favor, porque me olvidé la pregunta. ¿O sigo? Bueno. No, si están grabando, después de última lo vuelvo a ver. Bueno, dale. Buenísimo. Bueno, comenzamos a describir los nervios del plexo cervical superficial. Habíamos dicho que eran en número de 5. Comenzamos a describir desde la primera rama. Tenemos entonces el nervio transverso cervical o transverso del cuello, como lo quieran llamar. Y acá hay que tener algo en cuenta que todos los nervios del plexo cervical superficial emergen de lo que es el borde posterior del tercio medio del esternocleidomastoideo, de este nivel, que es un punto que lo vamos a llamar punto de Erbs. De ahí es donde van a emerger todos estos nervios. Entonces, tenemos que este nervio, como todos los demás, emerge de vuelta del borde posterior del tercio medio del esternocleidomastoideo y se dirige en forma axial o transversal u horizontal hacia lo que es la zona media del cuello. Acá tenemos que establecer dos zonas, una región que va a ser la suprayoidea y otra que va a ser la infrayoidea, y se va a distribuir entre la piel de dichas regiones para inervar de forma cutánea. Además, también, obviamente, tiene que atravesar lo que es la fascia cervical superficial o aponeurosis cervical superficial, que va a estar recubriendo al esternocleidomastoideo y al trapecio, y también tiene que atravesar al músculo platisma, porque como sabemos el platisma está por fuera de la fascia cervical superficial. Entonces, una vez que produce todo, atraviesa dichas estructuras, tiene sus ramos ascendentes que inervan la región suprayoidea y los ramos descendentes que inervan la región infrayoidea. Bueno, pasamos al nervio auricular mayor. El nervio auricular mayor también... ¡No me voy a ningún lado! El nervio auricular mayor emerge de la misma región, del punto de Erbs, recordemos, y tiene un recorrido que es ascendente. Acá lo marcamos bien. Tiene un recorrido ascendente y va a estar destinado principalmente a inervar lo que es la región de la parótida. Bien, va a inervar sensitivamente tanto a la parótida como a la piel que lo recubre, y la región del pabellón auricular. Bien, va a inervar a esas zonas de forma sensitiva. En estas dos imágenes podemos ver las metámeras, cómo van a estar distribuidas en la inervación de dichas zonas. Esto que tenemos en color amarillo con la letra F va a ser la región donde vamos a tener a la glándula parótida, que es donde va a llegar la inervación del nervio auricular mayor. Todo el resto que está pintado con todas las otras letras es zona sensitiva del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Ahora, acá volvemos a lo mismo, toda esta región va a estar inervada justamente por este nervio que les estoy nombrando, que es el nervio auricular mayor. Ven que tenemos no solamente la región parotidia, sino toda la región del pabellón auricular y parte de lo que es la región temporal también. Y bueno, ahí tenemos el dato. Bueno, pasamos al nervio occipital menor. El nervio occipital menor tiene un recorrido similar al ¿cómo se llama? El nervio auricular mayor, o sea, en sentido de que es ascendente. Bien, y se va a dirigir a lo que es la región occipital, es decir, hacia posterior, para inervar todo lo que es la piel de dicha región. Volvemos a esta imagen donde tenemos las metámeras distribuidas. Todo esto que es C2 y parte de C3 va a ser componente
de justamente el nervio occipital menor. Por último, pasamos ya a los ramos supraclaviculares. Recordemos que son 3 y estos 3 emergen. ¿Se acuerdan de qué asa cervical les había dicho que emergen estos nervios, chicos? ¿Alguno que se acuerde? De la tercera. Del 3. Bien. Sí, perfecto. De la tercera asa cervical. Y bueno, y tenemos que se va a distribuir digamos, en 3 regiones, que lo decíamos lateral, intermedio y medial. Entonces ahí marcamos el ramo lateral, que a su vez este nervio, o sea, el supraclavicular lateral, va a tener un ramo que puede ser inconstante, que es el nervio supraacromial. Bien, este nervio puede emerger justamente del supraclavicular lateral. Y se va a ir a dirigir a inervar la piel justamente de la región que está superior al acromion. Luego tenemos el supraclavicular intermedio y por último el medial o interno. Y bueno, la región que se va a encargar básicamente, como lo dice el nombre, es de lo que es la fosa supraclavicular en sus 3 porciones, tanto externa, intermedia como interna. Ahí tenemos de vuelta marcando las metámeras. Esta sería una vista sagital y esto sería lo mismo, nada más que en una vista frontal anterior. Ahí tenemos las referencias por si después llegamos a subir los PowerPoint y lo quieren repasar. En cuanto al punto DER, volvemos a lo mismo. Aclaramos que es el punto de donde va a emerger cada uno de estos nervios, que se da a nivel del borde posterior del tercio medio del esternocleidomastoideo, que es un nivel donde todos estos nervios van a penetrar lo que es la aponeurosis cervical superficial. Ahí lo marcamos de vuelta. Este es un punto, entonces si separamos o cortamos lo que es la aponeurosis cervical superficial, vamos a tener una vista mejor hacia todo lo que es el plano muscular y nervioso. Este es un punto que por lo general se utiliza para producir el estímulo tanto del plexo cervical como del plexo braquial, que está en íntimo contacto con justamente el plexo cervical. Y en un preparado cadavérico sería un poquito más complicado, pero si le ponemos un poco de onda, lo sacamos. En primer lugar, marcamos esta estructura vascular que, ¿qué les parece que puede ser? Que está superficial, por encima del esternocleidomastoideo. Una estructura vascular. La yugular externa. Claro, muy bien, la yugular externa. Y a partir de ahí ya tenemos como, o sea, al ver tanto el esternocleidomastoideo como la yugular externa, vamos a tener más referencia para poder establecer cuáles son cada uno de los nervios. Entonces buscamos el tercio medio en el borde posterior del esternocleidomastoideo, que sería a este nivel. Y lo que vemos acá sería la aponeurosis cervical superficial. Entonces, a partir de ahí empezamos a marcar cada uno de los nervios. Vamos a ver en primer lugar los 2 ascendentes. Acá vemos el pabellón auricular y hacia adelante del pabellón auricular la glándula parótida, por lo tanto podemos deducir que este nervio va a ser el nervio auricular mayor. Hacia posterior de él se dirige por detrás del pabellón auricular otro nervio que deducimos que es el occipital menor. Y luego vamos a ver que de forma transversal, pasando por debajo de la yugular interna y por delante del esternocleidomastoideo, tenemos este nervio que, como es el único transversal, deducimos que es el nervio transverso cervical. Y por último nos quedarían los supraclaviculares, que dependiendo de su trayecto lo vamos a clasificar en lateral, intermedio y medial o interno. Bien, de esta forma se vería en un preparado. Igual acá les puse otras imágenes más para que puedan ver. Esto está sacado de un atlas de disección donde vemos, básicamente, acá vemos cómo está separando justamente uno de los nervios supraclaviculares. Como estamos a un nivel donde no tenemos una visión muy buena, no se puede establecer si es intermedio, lateral o interno, entonces se lo marca simplemente como nervio supraclavicular, que es cutáneo. Luego, si se separa un poco más, ya se puede tener más vista cada uno de ellos. Acá los tienen marcados con los nombres, acá se puede ver sin la referencia. Y acá algo muy interesante es que se ven los 3 nervios que van hacia superior y el transverso. Bien, acá
podemos verlo en una vista más alejada, y acá lo vemos más con zoom, donde vamos a ver este nervio que se marca acá, que es el transverso del cuello. Vemos bien que tiene una dirección transversal con respecto a estos dos, y después vemos dos ascendentes, uno es este y este mismo de acá, que con respecto al pabellón auricular, volvemos a lo mismo, vemos que hacia anterior del pabellón auricular se dirige este nervio, que va a ser el auricular mayor, y este que es el occipital menor. Bien, estas imágenes para que tengan en cuenta que en la persona no se ve similar al néter o a los otros libros. Y acá en esta otra imagen, esto ya sería saliendo de lo que es plexo cervical, más bien para que identifiquen este músculo que se ve bien voluminoso, sería el músculo esternocleidomastoideo, que si se repliega ya se puede visualizar el paquete vasculonervioso del cuello. Ahí vemos esta estructura vascular que, digamos, por el volumen que tiene y por el color bordo, podemos deducir que estamos hablando de la vena yugular interna. Bien, vean bien el volumen que tiene, y si se la repliega podemos ver esta estructura nerviosa, que va a ser nada más nada menos que el nervio neumogástrico, y por detrás, o hacia medial del neumogástrico, vamos a ver a la arteria carótida primitiva. Bien, eso sería más o menos para que puedan ver bien cómo se ve en la vida real, por así decirlo. Y bueno, eso sería todo, chicos. Acá les dejo la bibliografía con la página y el tomo del libro para que puedan ver, y el enlace por si quieren visitar el atlas ese de disección. Así que bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, díganme ahora si puedo retroceder en el Power o responder. Tincho, Ahora que ¿estás? están en el chat, Sí, sí. ¿Qué nervio acompaña a la yugular interna y a la arteria? El neumogástrico o nervio vago. ¿Qué función va a tener el asa del hipogloso? El asa del hipogloso es un nervio motor. Ahora Tincho les va a explicar bien el plexo cervical profundo. Lo de los nervios supraclaviculares serían 3 o 4. Tenemos tres que son el intermedio, el lateral y el medial, pero yo les dije que del lateral puede salir un ramo inconstante, que es el nervio supraacromial. Ah, ok. Gracias. De nada. ¿Algo más, chicos? Bueno, Gracias. de nada. Tincho, Sí, te dejo. Sofi o Santi, no sé quién está de hospedador, ¿me puede dejar compartir pantalla, por favor? ¿Después pueden subirlo las diapos al grupo? Sí, no hay Sí, problema, después subimos todo. ¿Ahí se ve, chicos? Sí. Sí, buenísimo. Bueno, como bien dijo Santi, yo voy a dar la parte de plexo cervical profundo. Los objetivos de la presentación van a ser repasar las ramas del plexo cervical profundo, estudiar el recorrido de estas ramas y estudiar las principales relaciones, ¿bien? Una aclaración, no sé si se habrán dado cuenta, pero en la votación había una opción que decía nervio frénico, nervio vago y, si mal no recuerdo, topografía de cuello. En este Power, a pesar de que el nervio frénico es una de las ramas profundas del plexo cervical profundo, del plexo cervical, no vamos a hablar de este. Ese lo va a hablar Emi junto con nervio vago y topografía de cuello, ¿bien? Acá simplemente vamos a hablar de las otras ramas. Así que va a ser dentro de todo cortito, no se preocupen. Bueno, empezando con las ramas profundas del plexo cervical,
vamos a repasar un poquito lo que dijo Santi. Vamos a tener 4 grupos, que estos grupos se van a denominar dependiendo de su dirección. Por un lado vamos a tener las ramas ascendentes, que están constituidas por 2 nervios, el nervio del recto lateral, el nervio del recto anterior menor. Después vamos a tener ramas descendentes, la rama descendente interna y el nervio frénico. Tengan en cuenta que el nervio frénico para este parcial es casi, se podría decir, el más importante de los nervios de este plexo. Después vamos a tener ramas internas, que van a ser el nervio del recto anterior mayor y el nervio largo del cuello. Y por último, ramas externas, que van a ser nervio del esternocleidomastoideo, del trapecio, del angular del omóplato o elevador de la escápula y el nervio del romboides. Vamos a empezar hablando de las ramas ascendentes, que como dijimos vamos a tener 2. Acá van a estar referenciados los músculos correspondientes. Por un lado, con la letra A vamos a tener el recto lateral, y con la letra B vamos a tener al recto anterior menor o recto anterior de la cabeza. Bien, no nos vamos a detener mucho en el origen, que ya lo dijo Santi en su esquema. Simplemente es visualizar los nervios por dónde salen y más o menos qué relaciones principales tienen. Como dijimos, el nervio del recto lateral va a nacer del primer A cervical, cuando este se va a acodar para unirse con el segundo. El nervio del recto lateral va a tener una, se podría decir, una dirección vertical para llegar al músculo correspondiente. Después vamos a tener por otro lado el nervio del recto anterior menor, que generalmente nace al mismo nivel que el nervio del recto lateral, y es más, hay veces que hasta nacen de un mismo tronco, de un tronco común. Después vamos a tener las ramas descendentes del plexo cervical profundo. Entre ellas vamos a tener la rama descendente interna, que va a ser esta que estoy marcando con el puntero. Como podemos observar, va a estar formada por 2 filetes, uno que viene del segundo cervical y otro que viene del tercero, y se van a unir. En esta imagen que vemos a la derecha, podemos ver cómo vienen las ramas y se unen formando la rama descendente interna, que es esta que estoy marcando con el puntero, y podemos ver las relaciones que esta tiene. Por un lado, va a estar por debajo del esternocleidomastoideo, que es este músculo que está cortado y rebatido. Recuerden tanto su inserción proximal como su inserción distal. Y ¿Sabes vamos a que ver... no se ve Sí. el puntero? Ah, ¿no se ve el puntero? A ver, dame 2 segundos. No se ve una pelotita, ¿verdad? No escucho nada. No, no se ve. Ah, me hubieran dicho, yo en mi compu se veía, por eso. ¿Ahí se ve? Se ve la flechita del mouse, no sé si... ¿No se ve la pelotita, No, verdad? Sorsi. Bueno, ahora sí, bueno, con el mouse entonces nomás. No sé por qué no se verá. Les decía, la rama descendente interna va a ser esta que está acá. Bien, ven cómo está formada por la unión de los 2 filetes que dijimos. El puntero suma, a ver. Anotar, control. Bueno, no importa, lo hago con el puntero nomás. Igual por más de que uses el mouse, no se ve el puntero del mouse. A mí no se me mueve. Oh. A ver, denme 2 segundos, a ver si puedo anotar texto ratón. ¿Ahí se ve algo? ¿Ahí? Yo veo la flechita normal congelada. Sí, se ve el cursor. ¿Se ve el cursor? A ver, déjenme que salgo, dejo de compartir pantalla, a ver si se traba. ¿Ahí, chicos? ¿Se ve? Sí, ahí se ve que se mueve. Sí, ahí se ve. ¿Sí? Ah, buenísimo. Se me debe haber trabado la compu, me anda medio. Bueno, disculpen el problema técnico, pero bueno, volvemos a la rama descendente interna, que es, ahora sí la van a ver, esta que estoy marcando con el puntero.
Vemos cómo está formada por los dos filetes que le nombré anteriormente. Vemos que va a estar por debajo del esternocleidomastoideo, que es este músculo que está rebatido y cortado. Recuerden su inserción tanto proximal como distal. Y vemos cómo está en íntima relación con la vena yugular interna. Bien. Va a descender en relación con esta vena, y a nivel en el que el músculo homoioideo la cruza, en este punto, vamos a tener que la rama descendente interna se va a anastomosar con la rama descendente del hipogloso mayor, bien, que va a ser esta, ahí está, esta que marqué con la, a ver, esperen que pongo el puntero, visible, listo. Esta que marqué con el cosito verde. Bien, a partir de la convexidad de esta asa se van a formar los ramos que van a ser este violeta, este rojo y este negro. Los marqué acá a la izquierda y en esta imagen, que van a ser el violeta, la rama para el esternocleidomastoideo, el rojo, la rama para el esternoioideo, y el negro, las ramas para el homoioideo. Después en realidad seguiría el nervio frénico, pero como les dije, vamos a pasar esta parte que la van a ver después. Sepan que va a tener relaciones en el cuello, en la entrada del tórax y en el tórax. No les quiero hacer spoiler de esto. Bien, y ahora vamos a seguir con el tercer grupo de ramas del plexo cervical profundo, que van a ser las ramas internas. Como dijimos en un primer momento, van a ser dos. Por un lado, acá vamos a tener las referencias del recto anterior mayor o músculo largo de la cabeza, y con la letra B vamos a tener el músculo largo del cuello. Bien, las ramitas generalmente del nervio del recto anterior mayor van a nacer entre los primeros y segundos arcos del plexo. Como vemos, tienen un trayecto transversal y van a llegar por la cara profunda del músculo. Por eso les hice estas líneas punteadas. Y después vamos a tener el nervio largo del cuello, y vemos cómo también llega por la profundidad de este músculo. Recuerden que todo lo que está punteado va a ser posterior. Uy, no sé qué pasó. Bien. Después vamos a tener un cuarto grupo, que va a ser el grupo de las ramas externas. Si recordamos, van a ser 4 ramas externas. Vamos a tener por un lado esta que marqué con el circulito azul, que va a ser el nervio del esternocleidomastoideo, que como vemos llega por la cara profunda del músculo. En este caso el músculo, como dije anteriormente, está cortado y rebatido. Como vemos en esta imagen que está acá a la derecha, este va a ser el esternocleidomastoideo y este va a ser el trapecio. Como vemos, el nervio del esternocleidomastoideo va a llegar por la cara profunda del músculo y se va a anastomosar con la rama externa del nervio accesorio, como podemos observar acá. Bien. Después vamos a tener el nervio del trapecio, que lo marqué con este circulito violeta, que como vemos tiene una dirección oblicua hacia anterior y hacia el lateral, hacia abajo, anterior y lateral. Se va a colocar por debajo de la rama externa del nervio accesorio, que sería esta. Le va a proporcionar una rama anastomótica al nervio accesorio, y luego va a ir a la profundidad del músculo, es decir, a la profundidad del trapecio. Y luego, por último, vamos a tener el nervio del elevador de la escápula o angular del omóplato, que es este que marqué en violeta. En realidad, en los atlas no aparece referenciado, pero por la disposición y la ubicación se supone que sería esta ramita que estoy marcando con el puntero. Y por último vamos a tener el nervio del romboide, que la verdad no encontré una imagen muy linda para mostrarlo. Pero simplemente eso, es más que nada para que sepan las ramas, las sepan ubicar, y principalmente sepan qué músculos están inervados por el plexo cervical profundo. La bibliografía y nada más. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que quiera aportar, o quiere que volvamos para atrás. Disculpen que se me trabó el puntero.
No puedo ver el chat por si alguien... A ver. Ahí está. Uy, se me cerró, pero... No Si alguien hay tiene una duda, preguntas en el chat igual. después no se preocupen que les pasamos el power a todos los ayudantes y ellos lo suben a los respectivos grupos de Facebook. No sé quién sigue con la presentación. Ah, Micaela. A ver, sí, justo, a ver. Te lo explico acá porque no puedo compartir pantalla, pero te lo explico un poquito al aire, si querés. Ten en cuenta que el plexo cervical profundo, como dijimos, va a tener 4 grupos de ramas. El cuarto grupo va a ser las ramas externas. Dentro de este grupo de ramas externas vamos a tener a su vez 4 ramas, que van a ser del esternocleidomastoideo, del trapecio, del angular del omóplato y del romboides. La del trapecio, si mal no recuerdo, se va a originar del tercer par cervical y a veces del cuarto. Como decíamos, va a tener una dirección que va a ser hacia lateral y hacia abajo, y se va a colocar debajo de la rama externa del nervio accesorio. Una vez que se coloca abajo de la rama externa, el nervio del trapecio le va a dar una ramita anastomótica a la rama externa del nervio accesorio, y luego van a llegar estas a la profundidad del músculo, o sea, a la profundidad del trapecio. Simplemente eso, que le da una ramita anastomótica y después va a la profundidad. No sé si te quedó claro, ¿querés que trate de compartir de nuevo pantalla? Yo tengo una Buenísimo. pregunta. Sí, Había leído que el asa del hipogloso inervaba motoramente a todos los músculos infraoideos, pero a excepción del tiroideo, y no entendí bien por qué sucedía eso. lo del asa del o sea, ¿qué parte? ¿De por qué solamente algunos y no todos? Claro, eso. ¿Por qué el tiroideo no? Y más que nada sería por la disposición que tienen. Ten en cuenta de que hay varias excepciones generalmente de nervios que inervan un montón de músculos, a excepción de, por ejemplo, eso mismo pasa en la lengua. Simplemente es por, la verdad que no sé si hay otra razón, una razón así como La disposición. principal, simplemente es porque se da así, porque inervan a algunos y a otros no. La verdad que no sé si habrá algo más en lo que respecta a la embriología, de por qué a unos sí y a otros no. Te soy sincero, no lo recuerdo. No sé si alguien se acuerda de los chicos. ¿Podrías volver a repetir de dónde surgía la asa del hipogloso? A ver, no sé si está Santi, que él tiene el dibujito completo, si no lo trato de poner acá, a ver. Te salió Santi, me parece. ¿Te salía? Sí. Vos, Sofi, ¿me podés dar para compartir? Ahí voy, dame un segundo. Dale, yo acá les busco una imagen más bonita. Denme 2 segunditos. Ahí está, ahí deberías poder. Ahí está, ahí comparto. ¿Vos, Sofi, tenés idea por qué algunos nervios inervan a todo y otros no? A ver, ¿cuál era la pregunta? Básicamente, Que yo leí que el asa del hipogloso inervaba motoramente a todos los músculos infraoideos, menos al tiroideo. y la pregunta de ella es por qué inerva a todos menos a ese. Claro. Supongo yo que debe tener alguna razón embriológica en la formación, digamos, porque cuando vean embriología ustedes, toda la formación de cara y cuello arrastra, digamos, las terminaciones nerviosas que se van formando en relación a eso cuando el embrión está en desarrollo.
Entonces algunas veces, digamos, no quedan o se forman en lugares diferentes, entonces la inervación que arrastran es diferente. Supongo yo que tiene que ver con eso, pero no te sé decir exactamente. Por Bien. ejemplo, yo la verdad que justo en ese ejemplo de por qué algunos sí y otros no, me mataste, pero tal cual como dice Sofi, por ejemplo, ten en cuenta de que el nervio frénico va a inervar todo lo que sería el diafragma, ¿sí? Y después de que da sus terminales, una de las terminales le da una rama al plexo celíaco. Y vos, si te pones a pensar, es como que el plexo cervical está en el cuello y el diafragma está re abajo. Y se da tal cual como dice Sofi por el desarrollo embriológico. Porque al principio, en el desarrollo fetal, vos tenés el diafragma que va a estar bastante cerca del cuello. Por eso va a estar inervado por el plexo cervical. A medida que se va desarrollando el embrión, el diafragma va a ir descendiendo y a su vez va a ir arrastrando el nervio. No es que va a cambiar de inervación porque está más lejos, sino que arrastra el nervio consigo. Mire, Igualmente al tiroideo lo inerva también el hipogloso, digamos, directamente, no a través de la asa. Y si mirás el esquema en el néter, el tiroideo es un músculo que está mucho más arriba que por donde lo aborda el asa cada uno de los otros infraioideos. O sea, el asa desciende y los aborda por la mitad del músculo, esos músculos, y el tiroideo en realidad es un músculo que está mucho más superior de disposición. Claro, sí, sí, entiendo a lo que te referís, pero yo creo que es solamente por la embriología, no por otra cosa. Si querés, trato de averiguarte, pero estoy casi seguro que es solo por eso. Después, si quieren, les subimos el power y en las aclaraciones le ponemos la respuesta esa. No hay drama. En la descripción del power. dale, gracias. No, no hay drama. No sé quién seguía con los powers. Siguen Roy y Albi, pero como ya somos 100, te voy a pedir Sí. que te vayas, Tincho. Dale, Así ahí pueden ir a eso. salgo. Para que me Yo, ponga de anfitriona yo, así no sé. dale. Yo ahí salió una persona. Yo ahora salgo y bueno, hoy a la noche le subo el power con esas aclaraciones. Porque la verdad que sé que es algo embriológico, pero no estoy seguro exactamente por qué. Chau, Bueno, chau. gracias, Tincho. Bueno, ahora seguimos, chicos. En 2 segundos. Estamos, para los que tengan compas que estén intentando entrar, estamos tratando de conseguir la cuenta que usa la facultad, que admite más gente, porque esa es la cuenta que compró el biomédico, pero como había gente que estaba en clases todavía, no la teníamos disponible. Así que, nada, para que sepan que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Ahora sí, hola. Bueno, a ver, para.
Ahí te hago anfitriona si compartís, o comparte Aldi, no sé cuál de las dos. Comparto yo, así que habilítame a mí. Listo. Ahí La vas a está. tener que aceptar, Ali. Ok. Bueno, yo me voy y los dejo. Los vemos Bueno, tarde. guachis. Ahora sigo grabando yo. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Ahora seguimos con laringe y cavidades nasales. Y ahí sigo grabando yo. Bueno. Ahí entré. Ay, genial. Y a ver si puedo aguantar a todos ellos. Bueno, ahí está. Bueno, paren que voy a grabar. Ay, ¿cómo grabo? Acá. Bien. Y... ¿Ahí ven la pantalla, chicos? Sí, se ve. Se ve bien. Bien. Bueno, nosotros vamos... Uy, paren que tengo un perro. Paren. Bueno, ahora sí. Nosotros vamos a hablar de pasión y de fonación. Bueno, Arrancar ahí y dejamos las preguntas para el final, ¿sí? Nos vamos a ir controlando el tiempo porque tenemos unos videos que vemos si se los podemos mostrar o no y las preguntas las dejamos para el final. Así que vayan anotando cualquier cosa si no se olvidan. bueno, chicos, me presento. Hola, soy Aldana. Perdón por los líos que por ahí pasan, pero bueno, empezamos. Cuando vamos a hablar de fonación, vamos a primero ir de lo más superficial a lo más profundo. Lo más superficial que vamos a ver a nivel del rostro va a ser la nariz. La nariz es una estructura de forma piramidal que se encuentra entre las mejillas, por debajo de la frente y superior al labio superior. Podemos decir que es una estructura con forma piramidal que tiene una raíz, un vértice, dos caras laterales y una base. La raíz de la nariz, como ya se las había señalado Rocío, se encuentra en el espacio interciliar. Por ahí puede haber alguna ligera depresión a ese nivel, pero depende también de la forma de la nariz de la persona. Después, el borde anterior va a ser todo el borde de la nariz, todo lo que sobresale. Es el punto de unión entre las dos caras laterales y es donde vamos a encontrar el tabique. Y después la base de la nariz van a ser las narinas, los dos orificios. La composición de la nariz, vamos a tener una parte ósea y una parte cartilaginosa. La parte ósea va a estar formada por la apófisis nasal del hueso frontal, los dos huesos nasales, las apófisis frontales del hueso maxilar, y después una parte ósea del tabique nasal que va a estar compuesto por la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. En estas fotos por ahí no se ven, los van a apreciar después cuando hablemos de fosas nasales. Después va a haber también una parte cartilaginosa que va a estar compuesta por el cartílago del tabique nasal, que por ahí en esta imagen se puede apreciar un poquito más. En la imagen del medio, que es una zona delgada. Después vamos a tener los cartílagos nasales, que prolongan hacia las caras laterales, prolongan lo que es el hueso nasal. Y después vamos a tener los cartílagos alares, que van a dar la forma al ala de la nariz, que vamos a tener los cartílagos alares mayores y los menores. Los cartílagos alares mayores, a su vez, podemos distinguir un pilar medial y un pilar lateral. El medial es como que continúa con el tabique
y después el otro le termina a dar la forma al ala. Después los espacios que vemos de la nariz van a estar rellenados por tejido adiposo, pero hay zonas que no tienen tejido adiposo, entonces están en contacto directo ya sea con los músculos o con la piel. Después, lo que vamos a hablar va a ser sobre lo que es el vestíbulo. El vestíbulo es lo que sería la entrada a las fosas nasales. Vamos a tener una pared anterior, que es el vértice de la nariz, una pared medial, que la va a componer el tabique nasal, una pared lateral, que la van a conformar los pilares laterales del cartílago alar mayor y parte del tejido graso que termina de cerrar el ala, un orificio inferior, que van a ser las narinas, que es lo que permite el ingreso hacia el vestíbulo, y el orificio superior, que va a ser el limen de la nariz, que está como impreso en el macizo óseo, que no se puede por ahí apreciar en esta imagen. Bueno, yo ahora voy a seguir hablando de cavidades nasales. Una vez nosotros lo estábamos hablando de esto, ¿sí? Es bien superficial. Una vez que quitamos esa nariz, nos queda esta imagen en el macizo facial. Esta imagen va a corresponder a las aperturas anteriores de la cavidad nasal, ¿sí? Cuando hablamos de cavidad nasal, tenemos por un lado saber eso, que está impresa en el macizo facial, nunca la vamos a ver desde superficial, y que vamos a tener caras superiores, caras inferiores, cara medial, cara lateral y dos orificios. Un orificio hacia anterior, que es este que vemos acá, y los orificios hacia posterior, que se denominan coanas. Acá los orificios hacia anterior, fíjense, están divididos en la línea media por el tabique nasal, que va a ser primero óseo y después se va a continuar con cartílago, y fíjense que tienen ambos formas ovaladas. Esos dos orificios nasales después van a estar cerrados por los huesos que dijo Aldi que sí componían la nariz. La apófisis frontal del hueso maxilar, los huesos nasales cierran por encima y la espina nasal del hueso frontal. Y a este nivel vamos a tener la cavidad nasal. Ahora, en cuanto a sus paredes, vamos a tener una pared superior, que es esta de acá, que va a estar conformada por la lámina cribosa del hueso etmoides. La lámina cribosa del hueso etmoides, como seguro ya saben, debe su nombre a que todos los nervios olfatorios van a perforarla y dejan esas impresiones de agujeritos. Esta lámina cribosa del hueso etmoides es continuada perpendicularmente por esto, que es la lámina perpendicular del hueso etmoides también. Que es la lámina perpendicular del hueso etmoides. Y esta hacia inferior se va a continuar con el hueso vomer. Estos dos van a formar la pared medial de la cavidad nasal y va a ser puramente ósea. Después se va a articular con el cartílago del tabique nasal, que ya lo vamos a ver en la parte superficial que nombró Aldi, que sería la nariz en sí. Entonces, pared superior, lámina cribosa del hueso etmoides, pared medial, la articulación de la lámina perpendicular del etmoides con el hueso vomer. Pared inferior, vamos a tener hacia anterior el hueso maxilar con su apófisis palatina y hacia posterior la lámina horizontal del hueso palatino. Entonces esos dos huesos, lámina horizontal del hueso palatino y apófisis palatina del hueso maxilar, van a formar la cara inferior de la cavidad nasal, la pared inferior. Y ahora vamos a ir a la pared lateral. Bueno, la pared lateral de la cavidad nasal son todos estos huesos que vemos acá, pero bueno, vamos a ir desglosando según lo que ya fuimos viendo. Esta parte de acá, hacia anterior, no nos interesa porque es todo lo superficial. Dijimos que el límite superior, la pared superior, era la lámina cribosa del hueso etmoides. Bueno, acá ya mismo por el color podemos darnos cuenta que el hueso etmoides también va a formar parte de la pared lateral. Y el hueso etmoides va a tener con él el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. ¿Qué parte del hueso etmoides forma la pared lateral? Las masas laterales del hueso etmoides que ahora vamos a ver. Después había... Sí. Ro, te interrumpo un cacho. Ahí ya
entraron en el otro de la Facu, Genial. a ver así nos podemos pasar. Así Dale, por ahí chicos, pueden mandamos entrar los chicos. Dale, genial, para. Que voy a dejar de compartir. Chicos, ¿Pueden vamos a decirlo mandar, por no acá? se vayan. Sí, vamos a mandar el link por acá. Mando el link y yo que soy administradora me quedo hasta que todos los otros entren allá, así nadie queda sin el link. Bueno, yo te Dejen de dejo grabar. y después Vale, ahí lo mando. Tendrías que cortar la grabación. Ay, es verdad. Estoy grabando nada. Pongo ahí. Y ahí les mando. Ahí, a ver. Ah, es verdad. A ver, ahí me estoy. Agenda. No, dice agenda.